Así que el ministerio fue la herencia que Dios le dio a los levitas. Importante eso, ¿verdad? Que el Señor los llama para que ellos puedan ejercer el ministerio y eso es su herencia. Así que el llamado ministerial no consiste en riqueza. No es que no puedes tener cosas, pero la herencia de alguien que ha llamado al Señor al servicio del Señor es el mismo Señor. Así que Dios le habla a Moisés. Y si usted ve en el capítulo 34, verso 1, dice, y Jehová habló a Moisés. Si usted sigue tirando el CD para atrás, ¿verdad? Verso 30, capítulo 30, dice, habló a Moisés. 31, habló Jehová a Moisés. Y qué bueno que Dios sigue hablando. Que a veces Dios sigue hablando una vez, una y otra vez, sigue hablando. Así que antes de que entren a Canaán, antes de que posean la tierra, están ya a la orilla. Los campos de Moab están al frente de Jericó, solo el río Jordán los separa para conquistar. Y entonces él hace dos cosas en dos direcciones. El hablar de Dios, Dios le está hablando, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos, habiendo hablado Dios, vamos a buscar Hebreos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento usted puede abrir su Biblia. Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Así que en el capítulo 1, verso 1 de Hebreo, hay un eco que dice Dios habló muchas veces, y en el capítulo 35, esa es una de las muchas veces. ¿Cuántas veces Dios no nos está hablando? Y a veces nos habla, y ahí en el 35 él sigue hablando. Habló Jehová a Moisés. Ahora cambia el nombre de Moisés y pon tu nombre. Pon tu nombre. Habló Jehová a Carlos. Habló Jehová a María. Habló Jehová a Felipe. O sea, cambie su nombre allí, Dios hablando. Ahora, estamos viendo el hablar de Dios. O sea, Dios habló. Lo segundo, estamos viendo en el versículo 1. Lo segundo lo encontramos ahí en el versículo 2. La segunda instrucción dice, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Ok. La segunda cosa que queremos resaltar es la autoridad de Dios. Hablé primero del hablar de Dios, o sea, Dios hablando constantemente. Moisés, dígale al pueblo. Moisés, dígale. Ahora Dios sigue hablando. Desde el cruce del Mar Rojo, él sigue hablando al líder, a Moisés, para que le hable a Josué, a veces para que le hable al pueblo. En esta ocasión le está diciendo que le hable al pueblo. En el verso 2 dice, manda a los hijos de Israel. Cuando dice manda a los hijos de Israel, Dios le está dando una orden. Y ahí vemos la autoridad de Dios. O sea, cuando Dios dice que tiene que hacerse, se va a hacer. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que Dios manda no se puede contradecir. Así que Dios le habla y le da la instrucción, dice que manda. En dos direcciones manda Dios a Moisés que le diga, dice, a los hijos de Israel que le den a los levitas su heredad. Así que dos cosas. Una es que tenían que darle la ciudad para vivir, una ciudad para vivir. Recuerden que ellos no tenían un gran territorio, ellos tenían el ministerio, así que en dos direcciones eran ciudad para vivir y ejidos para el ganado. Ejido es el lugar donde
puedan tomar el ganado, puedan pastar el ganado. O sea que los levitas tenían derecho a tener sus casas, tenían derecho a tener posesiones para vivir. Ellos no podían vivir en el aire. Aunque ellos no tenían grandes territorios, Dios es amor y Dios sabe que somos de carne y hueso. O sea, los que son llamados al ministerio tienen tanto derecho a tener una casa, tanto derecho a tener el derecho de todo el mundo. En este caso, los levitas no tenían propiedades, pero dice Dios, le recuerda y se manda a los hijos de Israel, porque eran, acuérdense, los otros hijos, que que den a los levitas. Imagínense que Dios le está diciendo al líder, oye, dile a los levitas que cuidado dile a los hijos de Israel que cuidado descuidan eso. Así que algunos dicen, bueno, no le dieron propiedades, pero ahora Dios le recuerda a Moisés que le digan, dice, a los hijos de Israel, manda que den a los levitas. O sea, ellos no podían estar jugando vivo. Los levitas tenían tanto derecho a tener una casa donde vivir y tener también pasto para su ganado, que no iban a vivir del aire. Ellos habían heredado el ministerio. La herencia de ellos era Dios. Pero como ellos eran de carne y hueso como nosotros, ellos tenían que tomar agua, tenían que comer, tenían que vestir. Y algunas tribus podían decir, bueno, pues que ese no es mi problema, nosotros estamos bien. Pero Dios le dice a Moisés, dile que le den ese derecho. Así que los hombres de Dios necesitan tener tanto donde vivir, donde alimentarse mientras sirven a Dios, ¿verdad? No la gran porción, no multimillonarios como hoy en día algunos, ¿verdad? Que hablan de que son llamados y son supermillonarios. Imagínense que en África hay uno que tiene 110 millones, está en la lista Forbes, ¿verdad? Imagínense el valor. Ahora, el tener no es pecado y el tener mucho no es malo, pero en el ministerio no son llamados a las grandes porciones de tierra, sino son llamados primero a tener lo básico, como dice el proverbista, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. O sea, tiene que vivir dignamente. Entonces las dos direcciones eran las ciudades para vivir y ejidos para el ganado, ¿verdad? Así que lo segundo que resaltamos es la autoridad de Dios. Dios dice, manda. Dios le dice a Moisés, dígale a la gente que no se le olvide que los levitas, aunque no han tenido terreno, la tribu de Leví, me van a servir en el ministerio. Ellos tienen tanto derecho a sus ejidos y a sus ciudades. Vamos a ver allí un mapa para que vea la distribución que se dio de parte de Dios cuando entraban a Canaán, y vemos la diferencia entre los ejidos y las ciudades de los levitas. Vamos a ver la ciudad de los levitas. Se ven en el mapa allí. No sé si pueden apreciar ahí el mapa. Ahí dice la distribución de los levitas. El primer mapa, la distribución de los levitas. Allí está en inglés, ¿verdad? La distribución de distribution of Levitical cities. O sea, la distribución de la ciudad levítica. Usted ve en el mapa que hay unos puntitos negros. En la parte más amplia usted ve que dice Gad. Ese es un terreno para la tribu de Gad. Isaacar es un terreno para la tribu de Isaacar. Dice Manasés es un terreno en la zona oeste, ¿verdad? Para Manasés, Efraín. Pero mire que la gran porción del terreno fue distribuida entre las tribus. Pero los puntitos negros, ¿verdad? Los puntitos negros eran las ciudades donde esas tribus tenían que darle el espacio a los levitas. ¿Qué significa? Que en cada tribu Dios puso levitas. ¿Y por qué puso levitas? Puso levitas para que ministrase. Imagínense, un pueblo sin Dios. Aunque ellos conocían a Dios, imagínense, ahora tienen terreno, ahora tienen propiedades, están en Canaán. Pero entonces los hermanos de Leví no tienen nada.
Entonces el Señor le dice en el capítulo 35, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, o de la posesión de su heredad, mire el mapa, de la posesión de Gad. Los puntitos negros eran ciudades donde la tribu de Gad tenía que darle de su posesión, darle ciudades para que estuvieran los levitas. Así que imagínense, la función de los levitas eran como lámparas en medio de las tribus. Ellos eran los que iban a hablar de Dios en cada tribu. Ahí se hacer, Asher es hacer. Hay puntitos, debe puntitos. Ya había que 3, 5 y 6 puntitos. Significa que son 6 ciudades donde los levitas tenían que vivir. Usted ve en el mapa donde aparece Rubén, en la parte de abajo, ahí aparecen 2 puntitos, 3 puntitos, donde dice Rubén. Ahora usted ve la propiedad de Rubén es una propiedad amplia. En cambio, la propiedad de los levitas, sus ciudades y sus ejidos, era una pequeña porción. ¿Y qué hacían algunas tribus? Si alguna tribu dice, no, si Dios me dio esta propiedad a mí, yo no voy a meter a ningún levita. Eso Dios me lo dio a mí. Ahora Dios le está recordando a través de Moisés que en el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios, tienen que haber levitas que representaban sus ministros. Imagínense un pueblo sin ministro de Dios. Es triste, es un caos. ¿Usted se imagina un país sin Dios? Un caos. Un pueblo sin Dios, donde no se abre la palabra. Es triste. Vamos a reducirlo. Una comunidad sin un ministro de Dios, eso es un caos. Imagínense, vamos a reducirlo. Una familia donde nadie de esa familia, por lo menos uno, es el temeroso de Dios, el que ora, el que lee la Biblia, es que la lámpara en medio de la oscuridad. Una familia y familia que son, o sea, es bien duro, es un caos. Pero en medio de esa familia hay un puntito ahí, ¿verdad? Hay un puntito, hay una ciudad, debe haber una ciudad. Y Dios contempló eso, la importancia de que alguien de esa familia. No, pero es que esos muchachos son terribles. Esa familia, ellos están juntos, pero no revueltos. Están viviendo en una casa, pero no son hogar. Tienen casa, pero no tienen hogar. Bueno, ahí en medio de esa situación, Dios manda que tiene que haber levitas allí, tiene que haber levitas que hablen la palabra, porque era la función de ellos. Y Dios le dice, distribuya las ciudades de los levitas de sus posiciones. Es importante. Yo me acuerdo de mi familia, yo, ¿verdad? Yo creía a Dios a su manera, pero el Señor me llamó al ministerio y de repente incomodaba, pero a raíz ahí como un fosforito, teníamos que compartir la palabra y algunos decían, te vas a volver loco, eso es que lee la Biblia, se va a volver loco. Es verdad, me volví loco, estaba ahí compartiendo la palabra, pero años más tarde ellos vieron la diferencia de lo que es criar a sus hijos en el temor de Dios. Muchos los criaron y a su manera, pero podemos dar fe. Ya han pasado ya 25, casi 30 años, vamos a 28 años y hemos educado a nuestros hijos en el temor de Dios. Y yo puedo decir que mis hijos no son perfectos, pero le hemos guiado con la palabra, en la palabra. O sea que en medio de su hogar había un puntito, ¿verdad? Hay un puntito de Dios, había algo de Dios. Así que usted ve en el mapa, esos puntitos son levitas, ciudades levitas y ejidos. Los ejidos es para donde los levitas podían poner su ganado, su subsistencia, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que viven hoy. Hoy en día muchos dicen, bueno, si quieres ser millonario, métete a pastor. Y esa es una visión errada. Si se mete a pastor va a tener tremendos problemas, porque esto es un llamado de Dios, es un ministerio. Todos tienen que servir a Dios, pero cada uno de Dios lo puso. Entonces lo segundo que vimos es la autoridad de Dios. Dios manda, dice, manda que den a los levitas. Y a veces muchos ignoraban a los levitas. Y a través de la historia de la Biblia, si seguimos leyendo más adelante, va a haber el momento en que en el tiempo de Malaquías, de Ageo y Zacarías, se descuidaron a los levitas. O sea, si ellos hablaban o no les interesaba, y hubo un descuido de tener un hombre de Dios en medio de las tribus, o una familia de Dios en medio de las tribus. Usted dice, mi vida no está muy bien, pero voy a llamar a la hermana tal o el hermano tal vez me diga algo de Dios, porque ella tiene algo de Dios, esa familia tiene algo de Dios, o esa mujer tiene algo de Dios,
Tal vez su familia ha sido un caos, pero mi hermana, te hablo a ti, mi hermano, otra vez tú eres esa lamparita que todavía está alumbrando en el nombre del Señor. Y amigo que me está escuchando, tal vez su familia no es la perfecta, pero si tú permites que así como Dios puso ese ejido que tiene que ver con vida, si puso esa ciudad, esa pequeña ciudad en la ciudad, es una ciudad dentro de una ciudad, es algo de Dios. Si vemos los puntitos, vemos que en medio de las 12 tribus, en medio de ese territorio, hay algo de Dios. En este caso sería alguien de Dios, serían hombres de Dios, hijos de Dios alumbrando allí, ¿verdad? En medio de las tinieblas. Lo tercero, estamos viendo que se repartían eso. Del versículo 9 dice la palabra, el versículo 6 sí vemos, dice, y de las ciudades que daré a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Así que habían 6 ciudades de refugio. Ya vemos las ciudades de los levitas. Vamos a ver allí en el mapa las ciudades levitas. Dentro eran ciudades, pequeñas porciones de levitas. Vamos a ver el otro. Allí estamos, ¿verdad? Las ciudades levitas. ¿Cuáles eran las ciudades levitas según el mapa? Ahí vemos que era Kiriat Arba, Hebrón, no, Kiriat Arba, Limna, Hatir, Ebstenoa, Olón, Debir, Ain. Y ahí vemos la conexión, ¿verdad? En la tribu de Judá tenemos a Olón, tenemos a Estenoa, tenemos a Limna, Hatir. En la tribu de Simeón, en rojo, usted ve en rojo, está Aim, está Juta, está Bet-Semes. Estas 3 ciudades estaban dentro de la tribu de Leví y dentro de Simeón y de Judá. En la tribu de Benjamín estaba Gabaón, estaba Jeba, Anatot, ¿verdad? Eran ciudades levitas, pero dentro de la tribu de Benjamín. Vemos las 10 ciudades de los hijos de Cuat, los cuatitas, ¿verdad? Encargados del traslado de los muebles. Eran gente dedicada al ministerio. Entonces vemos la ciudad de levitas, dice Geser, Kibsaín, Bet-Jorón, El Tequé, eran de la tribu, estaban en la tribu de Benjamín y la tribu de Efraín, pero había una llamada así que ya estamos hablando del rojo, la tribu de la ciudad de levitas. En Dan estaba el Tequé, Gibetón, Ajalón y Gad Rimón, eran ciudades de los levitas, pero estaban ubicados dentro de Dan. En la media tribu de Manasés, o sea, Manasés, recuerden que era el nieto de Jacob, era hijo de José, Manasés, por eso se llama media tribu de Manasés. Habían 2 ciudades que eran Tanak y Gal Rimón. Esas 2 ciudades levíticas estaban dentro de esas tribus. En la parte de abajo habían 13 ciudades de los hijos de Gersón. Cuidaban las que hacían los gersonitas, cuidaban las cubiertas, las cuerdas y las cortinas del santuario. Dentro de eso estaba la media tribu de Manasés, estaba Bextera y esta es la que estaba dentro de esa parte de la tribu de Manasés. En la tribu de Isaacar estaba Sisón, Daberat, Jabut, Enganim, Mise y Enganim. Daberat, Hamut, Enganim. Esas 3 ciudades levíticas estaban ubicadas dentro del territorio de la tribu de Isaacar. En la tribu de Aser teníamos a Misel, Abdón, Elcat, Rehob. Eran esas ciudades, 4 ciudades, estaban dentro de la tribu de Aser. En la tribu de Neftalí tenemos a Mot-Dor y Cartán. Eran 2 ciudades levíticas en la tribu de Neftalí. En la parte al final, en la esquina, dice 12 ciudades de los hijos de Merat, o sea, los meraritas. ¿Qué hacían los meraritas? Transportaban y levantaban la estructura del tabernáculo. Era su función en el tabernáculo. Dentro de eso estaba la tribu de Zabulón. Dentro de esa tribu estaba la ciudad levítica de Jobneam, Carta, Dimna y Nalal. Esas 4 ciudades levíticas estaban dentro de la tribu de Zabulón. En la tribu de Rubén tenemos a Jahasa, Cademot y Mefat. Eran 3 ciudades levíticas que estaban dentro de la tribu de Rubén.
Y en la tribu de Gad, al final, vemos a Mahanaim, Esbón y Jazer. Eran 3 ciudades levíticas dentro de la tribu de Gad. Están en rojo. Ahora, ustedes ven uno que están en morado, ¿verdad? Dice en el versículo 6, de las ciudades daré a los levitas 6 ciudades serán de refugio. El otro tipo de ciudad es ciudad de refugio. Están en morado. Pudimos ver allí, ¿verdad? A ver si sube un poquito a ver, más arriba, en morado existen 6, ahí mismo. Hebrón, ¿cuál era la ciudad de refugio? Ciudad de Hebrón, está ubicado en la tribu de Judá. La ciudad de Siquem estaba en la tribu de Efraín. La ciudad de Basán y Golán estaba en la media tribu de Manasés. Ahí en morado, la ciudad de refugio de Becer estaba en la tribu de Rubén. Subiendo, ¿verdad? O así, digo, bajando. Tribu de Rubén, sí que dice Ramot, estaba ahí así sube un poquito a la pantalla allí. Así que habían 6 ciudades que eran ciudades de refugio. Vemos ciudades levíticas y ahora ciudades de refugio, las que están en morado. Bajamos allí, ciudad de refugio. Así que habían 6. Becer está en la tribu de Rubén y Ramot en la tribu de Gad. Así que así estaban distribuidos las tribus. En el versículo 7 dice, todas las ciudades que daré a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Así que habían 6 ciudades de refugio y tenemos también las otras ciudades, y el total hacía un total de 48 ciudades con sus ejidos. Así se distribuía. Así que si nosotros vemos el mapa, Dios sí le dio propiedad a las otras ciudades, pero le mandó también a hacer ciudades levíticas. Así que estamos viendo de la misericordia de Dios. ¿Qué tiene que ver con eso? Con la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué la ciudad de refugio? La ciudad de refugio resulta que cuando alguien cometía una falta, los que estudian leyes, ¿verdad?, saben que hay una falta que se llama falta dolosa o delito doloso, y el otro es delito culposo. El delito doloso es aquel, vamos a poner un ejemplo, usted va en un carro, alguien va en un carro y le tira el carro a la persona y lo mató, pues ese es un delito doloso porque él lo hizo a propósito, con plena conciencia. Pero el delito culposo, ¿verdad? El culposo es aquel que cometió el hecho, o sea, no sabía manejar y se metió a la calle y por negligencia, por imprudencia, o no estaba capacitado para tener un timón allí, mató a la persona sabiendo que no estaba autorizado. Eso se llama delito culposo, ¿verdad? La misma acción, el mismo muerto, el mismo carro, la misma persona, pero la diferencia es hacerlo a propósito y otro es hacerlo, ¿verdad?, de una manera accidental, y fue por accidente. Entonces, ¿qué pasa con la ciudad de refugio? Dice en el capítulo 35, seguimos leyendo, dice en el versículo 11 dice, os señalaréis ciudades de refugio y tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Ojo con esta palabra. Si alguien mató sin intención, no quería matar, pero bueno, vino, tiró un martillo al aire y le pegó en la cabeza y se murió, pues se desnucó, se aturdió. Así que era sin intención. Ha pasado así, ¿verdad? Que alguien de repente está en un edificio y tiene un tanque y de repente le pegó a alguien y lo mató instantáneamente. Entonces, cuando ocurría eso, venía un familiar de la persona que murió a vengar la muerte de su familiar. Y como era sin intención, se hizo la ciudad de refugio. Así que la ciudad de refugio es para que nadie, o sea, un ejemplo, si alguien, miren el cuadro, si alguien vivía
Limna, en la tribu de Judá, mira el cuadro, Limna, y ahí en Limna cometió mató a alguien, pero fue sin intención. Le quedaba cerca la ciudad de Hebrón. Esa era una ciudad de refugio. Entonces, esta persona podía correr allí a refugiarse. Dice el versículo 12, 35-12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. 6 ciudades de refugio, cuando era una muerte sin intención. Así que vemos la misericordia de Dios, vimos el hablar de Dios, vimos la autoridad de Dios manda que haga, y la misericordia de Dios es que el que comete la falta tenía que pagar la falta, pero ahí era sin intención. Así que vemos que es la misericordia de Dios. Dios tenía misericordia de esta persona y lo mandaba ¿a qué? A refugiarse. Tenía que refugiarse. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros somos culpables, como dice Romanos 3:23, dice más, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros, ¿a quién vamos a ir? ¿En quién nos vamos a refugiar sino en el Señor? El vengador, el que le fallamos, nos va a perseguir, nos va a tratar de matarnos, pero hay un refugio, es el Señor. Así como están las ciudades de refugio, en cada lugar nuestro refugio es el Señor. Así que ahí vemos que cuando era sin intención, mire lo que dice el versículo 16, dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere el homicida es, el homicida morirá. El 17, el homicida es, si lo mata con piedra en mano, morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que muere y puede dar muerta, lo hiriere y muriere, el homicida morirá. El 19, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. O por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor, dice, morirá, es homicida. O sea, que había que matar ojo por ojo, diente por diente, había que matar al homicida. Ahora, algo interesante en esto, ¿verdad? Estamos hablando de la misericordia de Dios. Cuando no era intencional, podía ir a la ciudad de refugio. Yo no podía ir a una ciudad de refugio si yo era culpable. Ahí no me iban a refugiar, eso no era cueva de ladrones. Si tú eras solo el inocente, podía entrar a la ciudad de refugio. Solo aquel que tenía Dios misericordia y que sin intención, pero el que lo hacía con intención, él tenía que morir. Dice, el heridor morirá, es homicida, versículo 21. Pero había un problema. El problema lo vemos en el versículo 26, que si alguien estaba en la ciudad de refugio, mire lo que dice, mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no será culpable por ello, pues en su ciudad de refugio debería aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Ojo, que había un sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que murió en la cruz, resucitó y está vivo. Ese es nuestro sumo sacerdote. Así que mientras nos refugiamos en ese sumo sacerdote, en Dios, en esa ciudad, no hay problema, porque ese está vivo para siempre. Ahí si el sacerdote moría, entonces había problema. Ahora Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús nos habla de esta importancia de refugiarse. Juan 15:15, él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y eso es hablándole a los creyentes que están en la ciudad de refugio, que están alabando a Dios, y de repente eso dice, no, yo voy a dar mi paseo, yo voy a salir de Bazán, voy a salir
de Cedes, voy a salir de Becer, voy a salir de Ramot, que son las ciudades de refugio. Mírenlo allí en el mapa, ¿verdad? De Siquén, yo vivo en Siquén, estoy refugiado allí, me quiere matar el vengador. Pero si ese homicida que fue sin intención viene y sale, mire lo que dice: mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, el vengador de la sangre le hallará fuera del límite, y la culpa no es el vengador. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Cuando estamos en los caminos del Señor, estamos refugiados en Dios, usted no tiene nada que meterse en otras ciudades. Usted no tiene que buscar refugio ni en la droga, ni en la santería, ni en la brujería, ni el alcoholismo. No debe buscar refugio en eso. Hay muchos que se refugian en medio de la necesidad, en medio del problema, se refugian en eso. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es Cristo. Es decir, que no salga de los límites. El pastor, que yo voy a dar mi vueltita, yo me fui, pa' que te coja, viene el vengador, le da. Mire, hay gente que ha escuchado testimonios que de repente peleó, tuvo una diferencia en la iglesia o algo, que las cosas no le salen como espera. Y, me voy al mundo, voy a dar mi vuelta y paquiti. Recibe, el vengador lo agarra prax, porque apartado de Dios nosotros no podemos hacer nada, apartado de Cristo. Así que ahí en el refugio va a haber un levita que te va a atender. Miren, ahí en la ciudad de refugio, ahí estaban los levitas. ¿Y por qué los levitas? Porque era hombre llamado por Dios con sabiduría, y le iban a decir: mira, ahí, no cruces los límites, ten cuidado de cruzar los límites. Y ellos escuchar a los levitas, ellos se aguantaban, pero el que era muy atrevido dice: yo voy a cruzar los límites, ¿y qué? Entonces cuando salía, venía el vengador y le daba su tate quieto, ¿verdad? O sea, lo golpeaba, pues. Así que vemos que hay misericordia, pero vemos juicio de Dios. ¿Qué pasaba? Que para acusarlo tenía que tener 2 testigos. Verso 30 dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, 2 testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará contra una persona que muera. O sea, cuando alguien acusaba a alguien, tenía que tener testigos, ¿verdad? Como dice Mateo 8, 18, 16. Tiene que haber testigos. Deuteronomio 19, 15. Vamos a buscar rapidito ahí Deuteronomio, capítulo 18, 19, versículo 15. Dice de esta manera. Al final dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Escuche, 2 o 3 testigos, o sea, no podía calumniarse, un testigo no. Por eso que cuando hablamos de la Trinidad de Dios, el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? El Padre señalando al Hijo, el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesucristo ahí en el Jordán. Esos 3 son testigos. Ahora, cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, la importancia de 2 o más testigos. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Vamos a leerlo rapidito allí. La importancia de no hacer juicio tu palabra contra la palabra del otro. Tenían que haber testigos. Primera de Juan 5, 7 dice la palabra de esta manera: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si usted no toma agua, se muere. Si usted no tiene espíritu, está muerto. Y si no tiene sangre, ¿qué le digo? Está muerto. O sea, usted tiene que tener agua para vivir, espíritu para vivir y sangre para vivir. Estos 3 elementos preservan, dan testimonio de la vida. Usted no conoce a alguien que no tiene sangre, está vivo. Es de otro planeta. Pero 3 dan testimonio en la tierra. Para que haya vida en la tierra, en el ser humano, tiene que tener espíritu, tiene que tener sangre y tiene que tener, ¿verdad? Sangre, espíritu y agua para la subsistencia. Así que son 3 testigos que dan testimonio de esto, ¿verdad?
no se podía hacer. Así que eran dos testigos para el castigo, dos o más. Aquí serían dos o más testigos. ¿Y qué tenía que ver eso? En el capítulo 19 de Deuteronomio hay un detalle importante, mi amado hermano y amigo. Deuteronomio capítulo 19, en el versículo 3 dice: arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Arreglarás el camino. Deuteronomio 19:3. Dios nos manda a cambiar la senda, a buscar las cosas correctas, a buscar el camino de Él. Arreglando el camino en el nombre del Señor, Él nos va a ayudar. Y también eso en cuanto al juicio de Dios, con testigos. Dije, el hablar de Dios, la autoridad de Dios, la misericordia de Dios, cuando es sin intención, el juicio de Dios, y por último, la justicia de Dios. Capítulo 35, lo último dice, verso 34, el último versículo dice: no contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Así que existía una certeza del castigo. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Entonces, había una certeza de castigo. Así que el quinto punto, la quinta observación que le hago es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Sin santidad nadie verá al Señor. Él quiere que busquemos la santidad. ¿Qué es la santidad? Es acercarnos más a Dios y desconectarnos del mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que si seguimos las instrucciones de Dios, el vengador no nos va a agarrar. Si estamos refugiados en Cristo Jesús, si estamos bajo la sombra de las alas del Señor, dice el Salmo 46, 1-4, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Él es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Vamos a ver la última imagen para que veamos ya el pantallazo para ir cerrando. La última imagen vemos allí en la ciudad de refugio, ¿verdad? A ver la otra. Aquí está una panorama. Ahí, ¿verdad? Ven las estrellas. Ahí aparecen las estrellas donde están ubicadas las ciudades de refugio, que eran 6. Ahí vemos, sí. Vemos 6 estrellas, que son las 6 ciudades de refugio. ¿Dónde eran? Ahí dice Cades, Sedes, Hades. Dice allí Golán. Dice Marnoc. Que dice allí Hebrón, Siquem. Esas 6 estrellas ubicadas en todo el territorio de la tribu de Israel representan esa ciudades de refugio, 6 ciudades de refugio. Mi hermano, mi amigo, qué mejor refugio que tener a Cristo en nuestro corazón. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la ¿qué? Sombra del Omnipotente. Así que si usted ve el mapa y usted está ubicado en Manasés, en Judá, no importa dónde esté ubicado, si en su hogar, no importa dónde vives, si en su hogar usted no se refugia en Dios, usted no busca ayuda de Dios, la busca en otro lado, fuera de los límites de Dios, va a tener problemas. Pero si usted, no importa en qué parte del territorio usted vive, y usted le dice, yo tengo esas 6 oportunidades, 6 lugares, aquí tengo mi Cades, Golán. O sea, Dios me dice, ve donde el levita, para que te ayude a que no cometas ese error de cruzarte la cerca, fuera de los límites de la ciudad de refugio. Busquemos el refugio en Dios. Y también para el pueblo de Israel hay que acordarse de los levitas, de los hombres y mujeres que han dedicado su vida totalmente a Dios. Dejaron muchas cosas, pudieron tener propiedades, grandes propiedades, que ahora, hoy en día contradice eso, ¿verdad? Hoy en día muchos dicen, bueno, entre más tienes porque Dios está contigo. No, ahí miren el mapa. Allí los que más tenían eran las tribus. Los que sí tenían de mayor cantidad, los levitas, era
conocimiento de Dios, era relación con Dios, era dirección de Dios, era temor de Dios. Y su función era ilustrar, ser esa lámpara dentro de la ciudad y ahí en la ciudad de refugio también. Ellos eran los que le decían a los que habían cometido la falta, Dios es el refugio. En esta noche, mi amado hermano y amigo, dije 5 cosas en el capítulo 35, el hablar de Dios. Dios habló a Moisés, también la autoridad de Dios. Dios mandó a Moisés, dígale que no se lo olvide. Dios tuvo misericordia con aquellos que por error o sin intención hicieron algo incorrecto. Dios tuvo misericordia, pero también Dios nos presenta a un Dios justo, ¿verdad? El juicio de Dios haga las cosas correctas, no calumnie, no invente cosas, tiene que tener varios testigos. Y por último vemos la justicia de Dios. Él espera que no nos contaminemos, que habitemos en medio de eso, porque Él dice, la tierra donde habitáis, hablando de Canaán, dice, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Qué bueno saber que Dios habita en medio de sus hijos y en medio de su pueblo, que no lo vemos, Dios está ahí hablando. Que el Señor nos bendiga en esta noche y refugiémonos en el Señor Jesucristo, que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendición.